María Gabriela Blanco, de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Víctor Fernández, también de la Alianza. ¿Y en qué consiste la militancia de la Alianza Sexo Género Diversa? Tú complementas igual. La Alianza, bueno, se conforma en el 2009, junto también a otra organización que ya existía, que es Divas de Venezuela. Un poco porque... ¿Qué es Divas de Venezuela? Divas de Venezuela es una organización, una asociación civil que está liderada por Rumi Quintero, una trans histórica en Venezuela, que también, bueno, lucha por la identidad trans, entre otras cosas, con una conciencia de clase, ¿no? Bueno, la Alianza, nosotros somos un grupo de panas también, que trabajábamos en torno a la cultura, en torno a la formación, y veíamos que el tema cultural o el tema del machismo, de la homo-lesbo-transfobia dentro de la revolución no se había planteado, no se había discutido, y bueno, decidimos encontrarnos y empezar a hacer talleres de formación, sobre todo como que nuestra línea estratégica está enmarcada en eso, en la formación, no solamente en la formación con personas de la sexo-género-diversidad, los no heterosexuales, sino en las bases, lo que llamamos las bases, que serían en los barrios, en las comunidades organizadas, pero por ejemplo de pobladores, movimientos campesinos, movimientos afro, un poco para que se sensibilicen también de nuestra lucha y la sientan suya, como nosotros también sentimos nuestra, la lucha afro, la campesina, la de los estudiantes, la feminista, etcétera. Sí, ahí como que la pauta, lo que nos impulsó ya a hacer la organización, es que hasta ese momento como que veníamos militando en dos áreas distintas. Por un lado, como todo lo que es el proceso revolucionario, pensado como toda revolución, fundamentalmente es la lucha de clases, y por el otro lado, de repente la lucha de la diversidad la tenían como más capitalizada las organizaciones de derecha a través de las ONG, que habían hecho un trabajo social que no hay que desmeritar, un trabajo social importante, bueno, con algunos colectivos, sobre todo en materia de VIH-Sida, pero en ese momento teníamos como esas dos experiencias, decidimos como unirlas porque realmente es lo mismo, la transformación de un Estado hacia un Estado comunal, hacia una democracia participativa y protagónica, implica saber vivir en diversidad, ¿no? Esa es la única manera que el socialismo se puede construir. Entonces comenzamos como a animarnos, a impulsar esta agrupación, un poco porque lo comentaba Gabriela, la necesidad de articular lo que son diferentes trincheras de un mismo movimiento, que es la revolución, que es la transformación del Estado, del sistema capitalista y patriarcal. Y entonces en este 2013, ¿no?, con la siembra de Chávez, ¿cómo han sentido como personas, ¿no?, la lucha, la militancia, y también cómo ha cambiado o seguido, de qué manera ha eso influido, ¿no?, la militancia de ASRE? Yo creo que ya es como una responsabilidad mayor. Chávez fue el primero que nos nombró, que nos llamó también a la lucha, que nos reivindicó, nos nombró como parte de esta generación de oro, que es la que él llama, que son esta cantidad de jóvenes que tienen que mantener en la revolución todo este trabajo que se ha hecho durante 14 años. Entonces creo que ahorita la responsabilidad, bueno, con un poco más de... No estamos solos, ¿no?, ni solas, pero digamos que él era la voz visible de los que no teníamos voz, y bueno, un poco más fuerte, pero creo que eso ha servido, la siembra del comandante, para que seamos más, olvidemos como que algunas rencillas o algunas diferencias o ciertas contradicciones que no son importantes, y que sigamos defendiendo eso que él decía que era, pues, la unidad, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que puede ser. Sí, porque además justo, bueno, poco antes de su partida física, el comandante aceleró como el proceso de inclusión de todo lo que es la sexo-género-diversidad, cuando se constituyó el Gran Polo Patriótico, un año antes de las elecciones, es decir, en el 2011, se pensó, él lo expresó, la necesidad de que estuviera ahí la comunidad homosexual en un principio y después sexo diversa. Entonces desde allí teníamos claro que al momento de él irse, él estaba entendiendo la necesidad de articular lo que ya eran luchas históricas de diferentes grupos excluidos, de todos los que somos los oprimidos, las y los oprimidos, ¿no? Entonces ya con el sembrado tenemos como la gran responsabilidad de darle continuidad a ese impulso que dio él para la articulación de todos los movimientos sociales y de todos los factores de la revolución. Afortunadamente también el presidente obrero Nicolás Maduro, también continuando el legado,
también nos ha abierto las puertas también en muchas instituciones, también en muchas políticas, y bueno, con el Plan de la Patria creo que es como la forma de que nosotros podemos decir, o nuestra herramienta para decir estamos aquí y podemos también ser parte de la revolución. Y por último, para las personas allá que dicen, cónchale, ¿cómo podemos apoyar? Sabiendo que Estados Unidos es uno de los mayores intervencionistas de la revolución. ¿De qué manera podemos ayudar a contrarrestar un poco, ¿no? esa realidad en Estados Unidos del sistema? Creo que un poco haciendo estas cosas estas articulaciones, ¿no? O sea, que estén ustedes aquí, que estés tú acá, un poco reseñando lo que estamos haciendo aquí, es para que el pueblo estadounidense se dé cuenta que no es lo que dice la televisión privada, no era un dictador el comandante Chávez, no es un dictador Nicolás Maduro. Aquí hay un pueblo organizado, un pueblo que tiene voz, pero que se expresa de forma protagónica, no espera que alguien le dé instrucciones, y creo que el pueblo estadounidense, que no es el imperio, que son nuestros hermanos y nuestras hermanas, a través de las redes sociales, a través de hacer este tipo de articulaciones, de brigadas internacionalistas, pudiera también aportar, y nosotros también pudiéramos aportarle a ellos en su lucha, ya que es bastante fuerte. Sí, ahí, bueno, lo que comentaba mi compañera, la visibilización sería como lo más fundamental, socializar y difundir lo que estamos construyendo. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes es que desde la construcción, lo que hemos observado de la comunicación hegemónica en Estados Unidos, es bueno, la idea de que estas dictaduras son coercivas, sobre todo en materias como esto, ¿no? Que están como posicionadas a nivel mundial como derechos humanos, entre ellas la diversidad sexual es como una de las más posicionadas. Estar acá, ver que no es así, que hay grupos organizados, que se expresan, que además la revolución no es un cuadro permanente, sino que está totalmente permeada por lo que son las ideas y las necesidades sentidas del movimiento social organizado. Es fundamental, como que se conozca que nosotros como grupo podemos elevar una propuesta, podemos llevarla al Parlamento, hay un diálogo que no es una típica democracia representativa donde el partido más o menos que impone su lógica, los demás van y votan, sino que nosotros tenemos la posibilidad de proponer, construir y ejecutar políticas. Y eso implica también la sexogenero-diversidad. Y hacia allá apuntamos nosotras y nosotros cuando nos vemos, por ejemplo, un proyecto socioproductivo. Cuando pensamos proyectos de acción social, pero que no estén limitados a que una persona reciba un medicamento, sino que también implique un proceso de articulación protagónico, que esa persona rompa con las formas de opresión que la han llevado hasta allá. Entonces estamos hablando de que las compañeras trans no sean expulsadas de su casa, tengan a dónde ir, tengan herramientas para trabajar, no estén condenadas a la prostitución. Hablamos de que compañeros también puedan apostar a formas de trabajo que no son la típica academia, que es como que el argumento necesario según la burguesía para poder acceder a un empleo digno, sino que tengas otras formas de organizarte, de expresarte, de construirte. Bueno, ya eso estamos apuntando. Bien, gracias. Una última pregunta, ya que estamos aquí, vamos a contextualizar para la gente que está viendo. Cuenten un poquito qué está pasando aquí y por qué ASDRE está sumado a esta lucha, de una manera lo más corta que pueda. Bueno, estamos acá porque se plantea la posibilidad del matrimonio civil igualitario, es decir, para que también las parejas homosexuales puedan acceder al matrimonio. Nosotros como ASDRE estamos conscientes de que el matrimonio es una figura del Estado burgués. Efectivamente, el matrimonio ha sido una pieza fundamental para la sostenibilidad del capitalismo, en tanto productor de obreros y de empresarios, en tanto como que sostiene las formas de las jerarquías sociales, pero a su vez no existiendo ninguna otra forma, encontrándonos en desigualdad respecto de las personas heterosexuales. Para esa constitución, que es la célula del funcionamiento del Estado representativo, es necesario acceder a eso para replantearnos cualquier otra forma de relación. Es decir, nosotros partimos de la decisión de que tenemos que tomar la decisión de no casarnos, y eso nos lo da la posibilidad de casarnos, por más allá de que estemos de acuerdo o no. O sea, en función de poder tomar la decisión de no casarnos y plantear un cuestionamiento de una igualdad, de un acceso a lo que debe ser un derecho y no un privilegio de un grupo social, entonces allí podemos transformar o continuar, mejor dicho, con la transformación de un Estado representativo a un Estado participativo, ¿no? Entonces un poco esa ha sido la postura de nuestra organización.